servicio y con todos nosotros en la exposición de la palabra, nuestro pastor, el hermano Pedro. Dios les bendiga. Gloria a Jesucristo, aleluya. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que vienen por primera o segunda vez. Les damos una cordial bienvenida a la casa del Señor y saludamos a todos los que también están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV, algunos a través de YouTube y otros a través de Facebook. Que Dios bendiga mucho sus vidas. Quiero invitarles a que, puestos en pie, abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si cerca a usted hay un amigo que no tiene Biblia, compártale por favor el texto base que vamos a tomar. Vamos a tomar el verso 22. ¿Todos lo tienen? Verso 22. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia. Exaltamos tu grandeza, Señor. Tú eres nuestro invitado de honor. Tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres el objeto de nuestra alabanza. Eres digno de ser honrado y glorificado. Mil gracias te damos por este momento especial en el que vamos a meditar en tu bendita palabra. Háblanos, Señor. Abrimos nuestros corazones. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que seas propicio a la condición espiritual de cada vida y que tu Santo Espíritu aplique la palabra en lo profundo de cada corazón. Úngeme con tu Santo Espíritu, Padre. Toma el control total de mi vida. Pon en mis labios el mensaje que tú has preparado para tu pueblo en esta hora. Glorifica tu palabra de una manera poderosa. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tomen asiento, amados hermanos y amigos. Les invito a estar bien atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. No debemos amar el mal, sino aborrecerlo. Ese es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. No debemos amar el mal, sino aborrecerlo. El mal siempre ha estado presente en medio de la raza humana. A partir del momento en que Adán y Eva tomaron la terrible decisión de desobedecer a Dios, porque Dios ya les había revelado lo que era bueno y lo que era malo. Obviamente desde su momento que no existían tantas cosas, pero desde la cosmovisión de Adán y Eva, cuando hablamos de cosmovisión es la manera como alguien mira al mundo y a todo lo que le rodea, pues en su cosmovisión ellos no tenían cine, no tenían televisión, no había otras mujeres que fueran una fuente de tentación para Adán, no había otros hombres que pudieran intentar seducir a Eva.
solamente había algo que podía convertirse en una piedra de caída para ellos, como lo era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Note que Dios al hombre todo se lo va revelando de una manera gradual. Dios pone al hombre en un lugar que la Biblia llama el Edén, literalmente un paraíso, aquí en la tierra, donde no le faltaba absolutamente nada. Le da funciones, porque Dios no fomenta la vagancia ni la inactividad. Dios le delegó al hombre la tarea de labrar el huerto, de cuidarlo. También le entregó la responsabilidad de llenar la tierra y de señorear sobre toda la creación aquí en este planeta. Gloria al Señor. Pero Dios, como nuestro creador que es, hermano y amigo, Él nos dio la vida, Él nos dio el aire, el agua, el sustento de cada día, y Él también tiene el derecho de probar al hombre. Amén. Hay cosas que Dios se reserva el derecho porque Él es soberano. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios mata y Él da vida, que Él puede herir y Él puede sanar. ¿Y quién le va a discutir eso a Dios? Si Dios quiere cortar una persona, si Dios quiere hacer esto o aquello, si Dios quiere permitir un terremoto en determinado lugar, es que Él es soberano. Hay gente tan necia que se atreve a cuestionar a Dios. Y entonces dicen, ¿y si Dios existe, por qué pasa esto? ¿Y si Dios existe, por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Pues yo quiero decirle, hermano y amigo, que todo lo malo que está pasando en este mundo y que ha pasado, no es otra cosa que el resultado de tanta maldad de parte del ser humano. Es eso. Tanta maldad, tanta injusticia, tanta violencia, tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanta idolatría, tanto ocultismo. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Los seres humanos se han dedicado a sembrar maldad y están recogiendo de su maldad. Aleluya. Digo, están en el sentido de que los hijos de Dios, los cristianos, a partir del momento en que nos convertimos a Cristo, dejamos de sembrar maldad. Un día nosotros también éramos sembradores de maldad, pero a partir del momento en que Dios trató con cada uno de nosotros, dejamos de practicar el pecado, dejamos de hacer lo malo para convertirnos en hombres y mujeres dedicados a tratar de hacer la voluntad de Dios cada día. Aleluya. Pero como les decía, hermano, el mal está aquí. Siempre ha estado en medio de la raza humana. El principal promotor del mal es Satanás, que el Señor lo reprenda 1000 veces. Su función o su propósito mejor es el de matar, hurtar y destruir. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca del ladrón, uno de los tantos alias que tiene el diablo en la Biblia. El ladrón, el maligno, el padre de mentira,
entre muchos otros. Y el Señor Jesucristo dice que Él vino para matar, hurtar y destruir. La versión antigua de nuestra Reina Valera, recuerde que nosotros normalmente manejamos la Reina Valera 1960, pero la versión más antigua de la Reina Valera es la Biblia de 1569, también conocida como la Biblia del oso. Esa versión antigua dice que el ladrón vino para matar y hurtar y destruir a las ovejas. A las ovejas. Es decir, el ataque de las tinieblas siempre ha estado enfocado en contra del pueblo de Dios. Mire, desde la primera familia. El diablo es astuto. Recuerde que Génesis dice que la serpiente era astuta. Él es astuto, él es sagaz, él es calculador, él analiza. Y Adán y Eva engendran a sus dos primeros hijos, y el diablo inmediatamente evidencia que cada uno de ellos tenía un perfil diferente. Y Satanás analiza a Abel y dice: este no me conviene a mí, este va a adorar a Dios, este va a servir a Dios, este va a ser un promotor de la justicia, va a ser un promotor de la verdad. Vino para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Pues, hermano, el primer endemoniado de la historia se llamó Caín, se le metió el diablo y mató a su hermano. Uno puede pensar, conjeturando un poco, que ese día los demonios hicieron una fiesta impresionante porque dijeron: acabamos con la línea piadosa, porque a ese Abel ni siquiera lo dejamos procrear. Pero siempre hemos dicho que Dios jamás se queda sin recursos. Sí murió Abel, no sin antes haber dado testimonio de su integridad, de su amor a Dios. Pero entonces Dios permite que Adán y Eva engendren otro hijo, además de los tantos que ya habían engendrado. Génesis solamente nos da 3 nombres, pero en 930 años que vivió Adán, ¿cuántos hijos pudo haber engendrado? La Biblia dice que engendró hijos e hijas. Pero el autor sagrado se ocupa de estos 3, porque van a ser, digamos, los protagonistas de la historia. Entonces, Dios permite que Adán y Eva engendren un hijo, podríamos decir, con el mismo espíritu de Abel. Este hombre se llamó Set, también piadoso, temeroso de Dios. Y de esa línea de Set es que desciende el linaje piadoso que desde la primera familia hasta 4000 años después que viene a nacer el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es desde el punto de vista de la carne, fue descendiente directo de Abel, de Set, perdón. Y por último, de Adán. Aleluya. Dios se encargó, usted estudia el Antiguo Testamento y encontrará, le estoy dando un ejemplo de cómo desde la primera familia Satanás se levantó para destruir las ovejas. Es que en la Biblia las ovejas, hermano y amigo, representan
a los hijos de Dios. Amén. Las ovejas, obedientes, sumisas. Pero estudie el Antiguo Testamento para que se dé cuenta, hermano, de cuántas veces Satanás quiso destruir a los del linaje piadoso. Siempre ha sido así. Es decir, él vino para matar y hurtar y destruir las ovejas. No las ha destruido porque Dios no se lo permite. Pero yo imagino que el sueño de él es ese. Ahora, si un cristiano se descuida, hay una promesa bíblica. La iglesia de Cristo como tal no puede ser destruida. La iglesia de Cristo está compuesta por millones y millones de hombres y mujeres diseminados por todo el mundo. El día que Cristo venga a levantar su iglesia, en efecto se va a encontrar con su iglesia. En China, en India, en Europa, en Oceanía, en Norteamérica, en Centroamérica, en Suramérica, en África. Hay hombres y mujeres temerosos de Dios en todo el mundo. Pero si una congregación, comenzando por sus líderes, por supuesto, o una misión, comienzan a permitir que entren cosas a la iglesia contrarias a la voluntad de Dios, el diablo acabará con esa iglesia. Hace años llegó alguien acá al templo, le recibí, ya le distinguía, me pidió el favor de que si lo atendía y me dijo: pastor, mi trabajo es viajar por diferentes lugares del mundo haciendo esto y esto, y he ido a muchos lugares, porque él iba, no sé ahora si esté en el mismo trabajo, pero iba de iglesia en iglesia ofreciendo algunos materiales de alguna forma pues útiles para el pueblo cristiano. Y él me decía, y yo me quedo 3, 4, 5 años sin visitar una congregación, y he ido a muchos lugares y me llevo la sorpresa que me dicen: no, esa iglesia ya no está, esa iglesia ya no existe, independientemente de la misión. Y me dice: pero cada que llego a un lugar del movimiento misionero mundial, generalmente encuentro esa iglesia más grande, más fortalecida. Amén. Y bueno, eso nos dio, a mí en lo personal me dejó una enseñanza, amado hermano. Hay lugares, hermano, es más, hay misiones que han desaparecido, misiones, congregaciones que se han acabado. El primer responsable, el líder de la congregación o el líder de la misión. Cuando una iglesia comienza de para atrás, cuando se permite que el mal comience a penetrar en la iglesia y a quedarse ahí. Amén. Que es lo que a veces nos lleva a nosotros los pastores a tener problemas por ahí con uno que otro cabrito, porque existen los cabritos también, así como hay ovejas hay cabritos, y pretenden a veces introducir cosas a la iglesia. Entonces le toca a uno, amado hermano, en este caso, pues pararse en la brecha, porque hermano, si uno lo permite, el diablo acaba con la iglesia. No es que mate a todos los creyentes de la noche a la mañana, pero por medio de la mundanalidad, por medio del pecado. Es de esa manera que Satanás acaba con una iglesia. Y por eso el creyente temeroso de Dios
ama su congregación, vela por ella y está pendiente. Amén. Porque no queremos, hermano, que el enemigo venga a arruinar todo lo que se ha logrado. Primero, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Segundo, años de trabajo espiritual, material, para con la ayuda del Señor poder establecer una iglesia, consolidarla. Entonces no se puede, hermano. Y que se enoje el que se enoje. Porque es que, hermano, uno como pastor ha pasado por todo eso. Hay gente que se le enoja. Si uno no permite esto, si uno trata de estorbar aquello, hay gente que se enoja por eso. Porque el enemigo siempre andará tratando de meter sus narices, de ver cómo logra dañar, engañar, confundir. Porque él vino para matar, para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Que Dios nos ayude a permanecer firmes, aleluya. Entonces la Biblia nos presenta a Satanás como el primer rebelde del universo. Ojo, amado, con ese detalle. Por eso la rebeldía es un pecado muy delicado. Se habla de pecados de la carne y se habla de pecados del espíritu. Pecados espirituales, entre ellos la rebeldía. Cuando usted estudia, o mejor establece un paralelo entre la vida de Saúl y la vida de David, ambos en su momento ungidos por Dios, y Saúl termina mal, termina en desgracia, le toca ver, hermano, cómo le matan a sus 3 hijos. A Saúl le mataron a sus 3 hijos en sus propias narices. Y él queda tirado en el piso, herido, botando sangre. ¿Por qué cree usted que Saúl prefirió que su escudero lo matara? Porque usted puede imaginarse en ese momento a Saúl herido ahí en el piso, recordando lo que sucedió con Sansón, que en su momento Sansón le hizo mucho daño a los filisteos también, pero cuando los filisteos lograron capturarlo, hermanos, se ensañaron en él, le sacaron los ojos, lo torturaron. Saúl sabía que los filisteos tenían ese estilo con sus enemigos. Por eso Saúl dijo: yo prefiero que mi escudero me mate y no que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Su escudero no quiso porque sintió temor de matar al rey. Entonces eso es lo que hace que Saúl tome la terrible decisión de arrojarse sobre su propia espada. Es decir, usted puede imaginarse una espada larga, quizás la apuntaló aquí en el piso y se dejó caer de tal forma que la espada traspasara su corazón. Así murió Saúl. Un fin, hermano, muy triste, muy vergonzoso para un hombre que un día fue lleno del Espíritu Santo. David, en cambio, dice la Biblia que murió viejo, en buena vejez, lleno de días, de riquezas. David pudo designar a su hijo Salomón para que fuera su sucesor. Saúl no tuvo a quien designar, no podía designar a nadie, porque Dios permitió que sus 3 hijos murieran el mismo día. Pero cuando usted va al trasfondo de las cosas, hermano, recordará que Samuel le dijo a Saúl: porque como ídolos e idolatría es la obstinación, es la rebelión. Y uno de los pecados
que Saúl cometió fue el de rebelión. Él se rebeló contra Dios porque Dios le mandaba a decir a través del profeta Samuel: haz esto y aquello. Y Saúl lo hacía a su manera. Entonces la enorme diferencia entre Saúl y David es que Saúl cometió pecados del espíritu. David también cometió pecados, pero de la carne. Igual pecados, pero le permitieron arrepentirse y volver a la senda de la obediencia. Hay pecados del espíritu, como la apostasía, por ejemplo. Bíblicamente hablando, esos pecados no tienen perdón. Usted ve que la palabra dice que hay pecado de muerte. Lástima que Juan, no sé, obviamente no nos corresponde a nosotros juzgar eso, pero qué bueno que Juan hubiera sido un poco más explícito, hubiera dicho estos y estos. Nos dejó a nosotros ese trabajo, a los cristianos, y ahí tenemos la palabra y podemos hablar de unos cuantos, entre ellos rebeldía y apostasía. Son pecados de muerte. Y la rebeldía tiene su origen en Satanás. El primer rebelde de la historia del mundo, del universo, fue un ángel llamado Luzbel. Luzbel dice la palabra que fue creado por Dios. El diablo no se hizo él. El diablo no tiene poder ni de crear una mosca siquiera, hermano. Ni una mosca puede hacer el diablo. Él lo único que es capaz de hacer es maldad. Pero si fuéramos a hablar de crear algo, de crear vida, ni una mosca es capaz de crear. Amén. Pero se rebeló a tal punto de que él dijo, hermano, llegó a ser tan pretencioso que quería ser semejante al Altísimo. No quería nada del angelito. Y yo estoy seguro, hermano, la Biblia no lo revela, pero hay cosas que uno puede analizar y pensar. Yo estoy seguro que en algún momento de la historia del cielo, porque una cosa es la historia de la humanidad, otra cosa es la historia del cielo, que esa no la conocemos nosotros. Tal vez un día Dios nos hablará de ella, pero yo estoy seguro que un día Dios reunió a esos millones y millones y millones de ángeles que Él creó, y así como le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Si llegan a comer de él van a morir. Así yo asumo que un día Dios les dijo a los ángeles: el día que cualquiera de ustedes se llegue a dañar, va a ser expulsado del cielo y finalmente terminará en el lago que arde con fuego y azufre. Yo estoy seguro de eso, hermano. Ellos lo sabían, porque aún a los ángeles Dios les dio libre albedrío. Ahora, fue de tal magnitud el juicio de Dios contra los ángeles y el castigo, que solo hubo un acto de rebeldía en el cielo. Un día, hermano, Dios sabía, simplemente que Dios se toma su tiempo. Uno se pregunta, pero Dios, ¿por qué no hace algo con esta persona, con aquel? Hermano, es que Dios es paciente, la Biblia dice que Él es paciente. Y Dios, hermano, permítame conjeturar un poco. Dios dijo, vamos a esperar que se dañen los que se van a dañar, hablando de los ángeles, porque no todos se van a dañar. En efecto, solo la tercera parte de ellos se dañó. Note, amado hermano, que en la iglesia de Cristo es triste, pero pasa, con el paso de los años, algunos se dañan, pero gracias a Dios no son todos. Algunos se apartan, le dan la espalda a Cristo. Algunos llegan a cometer el pecado de apostasía. Otros se descarrían.
Y meditábamos mi esposa y yo en esta mañana en algo, hermano. No todos los descarríos tienen un final feliz. Y eso usted y yo, hermano, como dice el proverbista, uno tiene que analizar y poner eso en el corazón. Y meditábamos en la historia de alguien, hermano, de una persona que fue cristiana, se descarrió y en su descarrío la mataron. Y estaba durmiendo cuando llegó su asesino a matar a esa persona que estaba descarriada. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento esa persona tuvo tiempo de arrepentirse? Uno puede analizar eso, hermano, y darse cuenta de una cosa: no todos los descarríos tienen un final feliz, no todos. Por eso el buen cristiano no anda pensando en descarriarse, hermano. Porque el enemigo le va a poner trampas de una índole, de otra. Pero usted tiene que ser consciente, amado hermano, siempre medite cuando el enemigo le traiga tentaciones, ofertas. Traiga la palabra a su corazón, medite en ella, porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene salario, hermano. Es muerte, es dolor, es ruina, es miseria. Mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es decir, produce muerte, produce miseria, produce dolor, produce desgracia. Pero el ocuparse del Espíritu, el perseverar en las cosas del Espíritu, es vida. Luego dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay gente que yo los he escuchado que presumen: no, yo no voy a la iglesia, es más, por ahí hago algunas cositas, pero sin embargo yo agrado a Dios. No, hermano, la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego dice Pablo en ese versículo 13 del capítulo 8 de Romanos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, es decir, si por medio de la ayuda del Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Al nombre de Cristo. Entonces el diablo es el primer rebelde del universo. Él promueve la rebeldía. Cada vez que usted ve a un creyente promoviendo rebeldía, porque eso pasa de tiempo en tiempo en las iglesias, hermano. Hay quienes se levantan a promover rebeldía, a levantarse en contra de lo establecido por Dios. Al nombre de Cristo. Ese, permítame decírselo en este término muy coloquial, ese le está haciendo el mandado al diablo. El Hijo de Dios no promueve la rebeldía. El Hijo de Dios no promueve el mal, no promueve la murmuración, no promueve la destrucción de nadie. Porque a veces, hermanos, sucede que 2, 3 o 4 se confabulan para hacerle daño a alguien. Que eso pase en el mundo, hermano, vaya y venga, pero que eso pase dentro del pueblo de Dios. Es gente que se mete en problemas con Dios, amado hermano. Nunca se ponga usted de parte de alguien que quiera hacer daño, hermano.
no se preste para eso, porque el enemigo quizá le va en algún momento a poner esa trampa a usted, tratar de involucrarlo para que usted haga daño, hermano. Y hermano, en los años que por la gracia de Dios llevamos en este camino, más de 26 años ya por la misericordia de Dios, usted entenderá que hemos visto más de una cosa. Y hemos visto casos de gente que en su momento se ha confabulado para hacer daño. Yo estoy hablando de gente que fue cristiana. Hermano, y uno por uno, Dios los va reprendiendo, los va cortando, porque lo hemos visto, hermano. De esos grupos que a veces uno se pone a analizar, este ya no está, este ya no está, este ya no está, este está descarriado, llevado del diablo. Uno nota, hermano, ahí en ese tipo de casos el desagrado de Dios. Por eso de parte del Señor yo le doy este consejo, hermano: nunca se preste para ser cómplice con otros de asuntos de rebeldía. Nunca, amado hermano. Cuando usted a alguien mire, dígale: allá usted si no teme a Dios, yo no me meto en eso. No se preste usted para eso, hermano. Hágalo por usted, por su vida, por su alma. Al nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Puede que el líder de esa revuelta sea hasta profeta, porque hermano, hoy en día sobran profetas así. Eso no. Ahí donde por el fruto se conoce el árbol. Pues si tiene tanto de Dios, ¿por qué va a venir a promover lo malo? ¿Por qué va a venir a promover lo que está en contra de lo establecido por Dios? No, pues que tiene tanto de Dios. Eso ya nada más es un elemento para yo entender y qué está pasando aquí. Amén. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Este sí es un profeta, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 28. Gloria a Jesucristo. Capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, aleluya. Leamos del verso 12 en adelante, o del verso 11. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire que hubo un día en que Dios lo creó a él. Él no se hizo solo. Hablando de Luzbel. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Pare ahí, hermano.
Es un pequeño bosquejo de lo que la Biblia nos dice de quién era Luzbel cuando estaba en el cielo y quién llegó a ser. Isaías dice, hablando del mismo personaje, dice: espanto eres y para siempre dejarás de ser. Después de llegar a ser un querubín grande, dice acabado de hermosura, hermano, llegó a ser un espanto, porque quien que se le aparezca al diablo, hermano, no sale corriendo. ¿Ah? Sí, porque hay gente que le ha aparecido el diablo y es verdad. Los demonios tienen la capacidad de personificarse en algún momento cuando Dios se los permite. Cuando Dios le permite a un demonio, a un espíritu inmundo personificarse, ellos se personifican. Pero lo hacen cuando Dios se los permite. Y entonces a cualquiera que se le aparezca al diablo, hermano, eso es terrible. Porque dice la palabra, Dios le dijo: espanto eres y para siempre dejarás de ser. Cuando le dice para siempre dejarás de ser, le habló implícitamente del lago que arde con fuego y azufre, que es la morada eterna de los demonios, y ellos lo saben. Aleluya. Llama la atención, amado hermano, que mire, Luzbel, que era su nombre original, hermano, era un ser especial en el cielo, lleno de una hermosura impresionante. Era de los ángeles con más alto grado, porque los ángeles tienen grados. La Biblia habla de principados, de potestades, pero lo dice tanto en el ámbito de los ángeles buenos como de los ángeles malos. Recuerde, los demonios son ángeles caídos. Ellos fueron ángeles en el cielo. Por eso Satanás inspira sus instrumentos, porque el diablo aquí en la tierra tiene instrumentos, y hay quienes se imaginan a los demonios y los pintan, los ilustran como ángeles con alas. Amén. Porque ellos son ángeles caídos. De hecho, la Biblia habla de Satanás y sus ángeles, ángeles caídos. Gloria a Jesucristo. Entonces, en el cielo hay ángeles con alto rango de autoridad, como el arcángel Gabriel, como los querubines, como los serafines. Cuando usted estudia Apocalipsis, hermano, habla de ángeles poderosos, muy poderosos. Hay ángeles más poderosos que otros. Así como en un ejército hay generales, hay coroneles, hay mayores, hay capitanes, hay tenientes, hay subtenientes. Dentro del rango de oficiales, y dentro de los suboficiales hay sargentos mayores, hay sargentos viceprimeros, hay sargentos segundos, hay cabos primeros, hay cabos segundos, hay cabos terceros, todo un rango hasta llegar a los soldados de base. Así también en el cielo hay rangos, y dentro de las potestades de las tinieblas también hay rangos. Todos los demonios no se llaman Satanás. Satanás es el líder de todos ellos, y de ahí para abajo hay una serie de rangos. Entre ellos mismos hay un orden también en cuanto a la autoridad. Pero yo quiero resaltar, hermano, que a pesar de que Dios creó a este ángel como uno de los más importantes del cielo, hermano, a él lo dañó la bendición. A Luzbel lo dañó la bendición. Pero mire, qué bueno, a todo el mundo no lo daña la bendición. Al arcángel Miguel no lo dañó la bendición. A Gabriel no lo dañó la bendición. Hablando de los que la Biblia menciona por nombre propio. Hasta ahí. Puede haber ángeles que se llamen así y asá, pero si la Biblia no me dice, yo no me meto en ese terreno, hermano. La Biblia me habla de dos.
del arcángel Gabriel y del arcángel Miguel y del ángel Gabriel. Porque hay gente que pretende dizque saberse los nombres de todos los ángeles. Eso no le corresponde a uno, hermano. Eso tiene más que ver, pero con la nueva era. Y ese no es el campo de nosotros, hermano. La angelología, doctrina de demonios. Un hijo de Dios no adora ángeles, no le pide a los ángeles, no le enciende velas a los ángeles, no hace oraciones a los ángeles. Eso es lo que está promoviendo hoy el mundo. Mire, hermano, la desgracia de la raza humana, honrando a las criaturas antes que al Creador. Hoy se promueve en los círculos de la nueva era la adoración a los ángeles, y ellos sí dicen que pretenden saberse el nombre de todos los arcángeles. Y entonces salen por ahí algunos, hermano, en televisión, tienen programas de televisión. Entonces le dicen a usted, amigo, porque un cristiano pues ya no cree en eso, que si usted tiene problemas, que invoque al ángel fulano de tal, que encienda velas de estos colores, de estos tamaños, de estas formas. Porque si es una pirámide tiene un significado, si es un círculo tiene un significado, si es cuadrada tiene un significado, dependiendo del color. Eso es basura. Entonces ponen la gente a pedirle a los ángeles y no al creador de los ángeles. ¿Sí ven? Por eso el consejo es: absteneos de toda especie de mal. El buen cristiano, el hombre que quiere agradar a Dios, la mujer que quiere agradar a Dios, va es a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? No se ponga usted a creer que porque por allá dice uno de una parte que hermano que es de otro país, hermano, pues ¿qué me importa que sea de otro país? Que dice que el profeta fulano de tal, yo no sé si es profeta, porque es que hoy en día muchos se autodenominan profetas. Hoy muchos se autodenominan apóstoles, se autodenominan. Ellos mismos se pusieron disque de apóstoles, otros profetas. Eso no hace sino alimentar el ego y la vanidad de toda esa gente carnal. Al nombre de Cristo. Nosotros no necesitamos de nombres por allá, hermano, así para poder servir al Señor. No, hermano, no. Somos hijos de Dios. Amén, amados. Al diablo lo dañó la bendición antes de ser diablo, pero eso lo llevó a ser diablo. La Biblia dice la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la ambición, porque tenía un sueño: subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, en los lados del norte, allá voy a poner mi trono y seré semejante al Altísimo. No quería nada el angelito ese, quería ser semejante al Altísimo. Y hermano, Dios lo arrojó del cielo juntamente con la tercera parte de los ángeles que ya se habían dañado. Entonces, la Biblia nos habla de Satanás haciendo énfasis en su naturaleza perversa, la cual ya no tiene remedio. Mire, hermano, si todos los cristianos del mundo se pusieran de acuerdo y se pusieran a ayunar por la salvación del alma, perderían todo ese tiempo. Perdón, por la salvación del diablo. Él ya no tiene remedio, ni él ni sus demonios.
Mire que la Biblia también nos dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Dios a Luzbel y a sus ángeles en el cielo les dio mucho y mucho les demandó también. Y Él les advirtió: ustedes se dañan y se pierden para siempre. Ya no tienen remedio. Por eso la Biblia dice que Él es el maligno. Solamente ese nombre, hermano, habla de su naturaleza, el maligno. Pablo habla de la importancia de que los creyentes tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Él quiere hacer mal, él quiere hacerle daño a usted, dañarlo, destruirlo. Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el control del maligno. Obviamente el mundo entero, exceptuando a la iglesia de Cristo. Él no tiene control sobre la iglesia. El control sobre la verdadera iglesia de Cristo lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, él ataca a los hijos de Dios de una manera o de otra, pero el buen cristiano se mantiene fiel a Dios. El diablo y sus demonios pierden todo su tiempo, hermano, porque siempre que llegan a atacar, hermanos, se encuentran con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, que ora, que se humilla, que busca a Dios, que reprende al diablo y a los demonios. Y le vienen ofertas del maligno, pero él las rechaza. Porque también, hermano, a la luz de las Escrituras encontramos hombres y mujeres que supieron rechazar las ofertas del maligno. Y Dios los honró por eso. Dios honra a los que le honran. Al nombre de Cristo. Entonces, queda claro que el mal tiene su origen en Satanás y en sus fuerzas espirituales de maldad, por lo cual los hijos de Dios no podemos identificarnos de ninguna manera, amado hermano, con todo aquello que tenga que ver con el mal en sus diversas manifestaciones. Por eso Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo: absteneos de toda especie de mal. Absteneos. ¿Sabe qué significa el término abstenerse? Restringirse uno mismo de ciertas cosas. Restringirse uno mismo. Como la persona que por motivos de salud o de, digamos, porque quiere cuidarse, dice: no como esto, no como aquello, no como lo otro. Hay un momento en que cada uno de nosotros va llegando a un nivel en que va tomando conciencia. Cuando uno era muchacho, hermano, eso comía a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, carne, papas fritas, de todo, pero va llegando un momento en que uno dice: no, ya a esta hora yo no puedo comer eso, ¿cierto? Y hermano, si se podía comer un vaso de azúcar, se lo comía también. Pero ya llega un momento en que uno dice: no, tanto azúcar no, tanta sal no, tantas harinas blancas no, tanta grasa no. La persona responsable consigo misma, con su salud, comienza a restringirse. Nadie lo obliga. Usted puede seguir comiendo el azúcar que quiera, la sal que quiera, las grasas que quiera, pero si ya usted es consciente de que si usted sigue atacando su cuerpo, él rápido le va a colapsar, entonces usted comienza a tomar medidas restrictivas. Ya de esto no tanto, ya de esto tampoco, a esta hora tampoco esto, tampoco aquello. ¿Quién lo obliga? Nadie. Usted mismo lo hace de su propia voluntad. Así es, amado hermano, con todo lo que tenga que ver con el mal. Abstenerse de algo es restringirse a uno mismo. A mí nadie me obliga a ser cristiano. A mí nadie me obliga a ser fiel a Dios.
A mí nadie me obliga como hombre casado a serle fiel a mi esposa. Nadie me obliga. Yo no tengo una pistola aquí en la cabeza que me digan: si usted le es infiel a su esposa, lo matamos. No. Pero lo hacemos, amado hermano, es porque queremos honrar a Dios. Entonces nos restringimos a nosotros mismos, porque la Biblia nos enseña: absteneos de toda especie de mal. Ojo, amado hermano, el mal viene en diferentes envolturas, viene en diferentes tamaños, viene en diferentes presentaciones. El apóstol Pedro nos dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos carnales que batallan contra el alma son personificados como un grupo de rebeldes o de guerrilleros, para que usted me entienda, que buscan destruir los principios espirituales y el temor de Dios en la vida del cristiano. Repito, esos deseos carnales que batallan contra el alma son personificados como un grupo de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir los principios espirituales y el temor de Dios en la vida de cada cristiano. Deseos carnales que batallan contra el alma. Ojo, no se refiere únicamente a pecados de inmoralidad sexual, como algunos creen. Hay muchos deseos carnales que batallan contra el alma. Por ejemplo, en algunos podrán ser las tentaciones de la carne, en otros es el orgullo, en otros es la rebeldía, en otros es la soberbia, en otros es la envidia. Hay evangélicos que todavía los consume la envidia. Son deseos carnales que batallan contra el alma. Celos. No puedo ver que a mi hermano le vaya bien, hermano, eso me enferma. Celos. Deseos carnales que batallan contra el alma. Odio. Raíces de amargura. Son muchas las cosas, amado hermano. Esa frase de deseos carnales que batallan contra el alma abarca muchas cosas. ¿Cuántas damas cristianas, hermano? La lucha de ellas es cualquier cosa por ahí de esas del mundo. Y eso les roba la paz, hermano. Y viven mirando a toda hora. Y por eso es que ya más de una resulta diciendo: hermano, ¿y uno por qué no puede hacer esto? ¿Y por qué aquello tampoco? ¿Y por qué esto tampoco? ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Que hay deseos carnales batallando contra el alma de esa pobre criatura. Amén. ¿Es eso? Si yo estoy sano en mi corazón, espiritualmente hablando, ¿yo por qué tengo que estar preguntando: hermano, ¿y por qué esto no? Hermano, ¿y por qué aquello no? Hermano, ¿y por qué una cervecita no? ¿Y por qué un marihuanito no? ¿Y por qué aquello no? Si yo estoy sano en mi corazón, yo no tengo problemas con eso. Simplemente soy consciente. La Biblia me dice: absténgase de toda especie de mal. Absténgase. Así le parezca muy atractiva, así le parezca muy agradable, la Biblia le dice: absténgase de toda especie de mal. Punto. Yo no tengo que estar: hermano, ¿y por qué? Hermano, ¿y por qué no? Hermano, ni un poquito. Si es que si usted, hermano, encuentra creyente así. ¿Qué significa eso? Le han abierto puertas al diablo en el corazón. Y ya comienzan a anhelar las cosas del mundo. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues hermano, eso les va a traer muerte. Eso los va a alejar de Dios.
El buen cristiano, escúcheme por favor, hermano, debe aborrecer el mal. El salmista dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Usted ama a Dios, aborrezca el mal. Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, hermano, hay una versión que traduce: el que teme al Señor aborrece el mal. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el hablar perverso. Estoy hablando de Proverbios 8:13, que hay otra versión que lo traduce de esta manera: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Es la consigna. Usted ama a Dios, aborrezca el mal. Claro, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que no ama a Dios que aborrezca el mal? No, él por naturaleza va a amar lo que es malo, lo que tiene que ver con el pecado. Pero yo quiero decirle, amado hermano, ya para terminar, que Dios se agrada de aquellos que deciden aborrecer el mal y amar el bien. Vaya al libro del profeta Isaías, capítulo 33, y con esto terminamos. Maravilloso el Señor para siempre. Isaías, capítulo 33. Cristo vive. Gloria a Jesucristo. Capítulo 33 de Isaías, versículos 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, es decir, soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Qué pasará con él? Verso 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. ¿Sí, amado hermano? Hay promesa de Dios, hay bendición de parte de Dios para todo aquel que decide aborrecer el mal. Y mire, aquí presenta otras facetas del mal, por ejemplo, el soborno. Dice: el que tapa sus oídos para no oír cosas malas. Cuando alguien le viene por ahí a decir cosas, no, por favor, a mí no me diga eso, no. ¿Por qué? Porque él aborrece el mal. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. ¿Por qué lo cierra? Porque él no se quiere contaminar, porque no quiere desagradar a Dios. Y por supuesto esta, habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Es decir, nada nos va a faltar con el Dios Todopoderoso, mientras en nuestros corazones haya el propósito de aborrecer el mal y de amar el bien. Absteneos de toda especie de mal. Ese es el consejo del Señor para nosotros en esta hora. Póngase de pie, amado hermano. Demos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo te alabo. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Padre, si el mismo ha sido de bendición para tu pueblo, yo te doy a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen. Ayúdanos, Señor, a abstenernos de toda especie de mal. Enséñanos a aborrecer el mal en cualquiera de sus presentaciones.
y enséñanos a amar la justicia, la santidad, la rectitud, la integridad. Enséñanos a amar todo lo que es de buen nombre, la oración, el ayuno, las vigilias, la fidelidad, la obediencia a tu palabra, la verdad, la honestidad. Enséñanos a amar todo lo que a ti te agrada, Padre. Glorifica esta palabra en cada vida. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.